Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Este viernes la Iglesia nos invita a escuchar la proclamación del Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos 13 al 19. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo Jesús subió a la montaña, llamó a los que quiso y se fueron con él. A los 12 los hizo sus compañeros para enviarlos a predicar con poder para expulsar demonios. Simón, a quien dio el sobrenombre de Pedro, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, a quienes dio el sobrenombre de Boanerges, los truenos, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que lo entregó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidámosle hoy la fuerza del Espíritu que venga y nos ayude hoy a bajar esta palabra al corazón, de la mente al corazón, de la proclamación a la vivencia cotidiana. Digamos juntos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ilumínanos, santifícanos, llénanos de la gracia, que podamos hoy escuchar esta proclamación y vivirla, y que este llamado de los apóstoles nos sirva para sentirnos hoy llamados y enviados. Amén. Segundo momento, meditación. Miremos el contexto precedente de la lectura, de qué nos está hablando el Señor Jesús, para que pasemos a la meditación, nos devolvemos un poco. Capítulo 3, versículos 13 al 19, ¿qué está haciendo el Señor? ¿A dónde sube? ¿A quiénes llama? ¿Cuáles son los nombres? Recuerden siempre las lecturas varias, pausadas, y recomponemos mentalmente el texto. Segundo momento, meditación. Hemos escuchado hoy, ya en este comienzo del Evangelio de Marcos, ya en el capítulo 3, está mostrándonos cómo hace el llamado a los 12. Y el llamado que nos muestra Marcos es: subió a la montaña. La montaña en las Escrituras es un lugar de revelación. Muchas teofanías han ocurrido en el Sinaí, en el Horeb, en las distintas montañas santas, en Monte Sión, en Jerusalén, también está el Monte Moriah, etc. Después tendremos el Monte Tabor. Aquí Marcos no nos dice qué montaña, pero sube y allí hace una acción de elección y llama a los que quiso y se fueron con él. Muestra aquí una plena libertad del Señor en llamar a unos para que lo acompañen en este predicar el reino y en este ponerle bases a la nueva iglesia de Dios. Ya no solo las 12 bases que tenían de los 12 hijos de Jacob, de las 12 tribus, sino que en esta nueva iglesia de Dios, pues habría 12, en este mismo número simbólico, ya como en este nuevo pueblo de la alianza que será sellada con la sangre de Jesús. Y tienen los nombres de los apóstoles del Cordero. Y es toda una construcción hecha sobre hombres nada distintos a ustedes y a mí, que es lo más bonito. Otro pensaría que el Mesías de Israel vendría a elegir unos personajes superdoctos, iría al templo de Israel y escogería dentro de los que se están formando para ser los grandes rabíes y los grandes doctos de las Sagradas Escrituras, y resulta que Jesús hace una elección muy heterogénea, con personajes de distintos lugares que no eran los más importantes. Tal vez el más importante en cuanto a estudio sería el propio Judas Iscariote, que trató de estudiar en el templo y era el que se conocía a todos esos personajes allá importantes, y resulta que ese fue el que terminó traicionándolo. Pero aquí entonces estos nombres nos muestra cómo Marcos nos dice: los hizo compañeros para enviarlos a predicar con el poder de expulsar demonios. Compañeros, en una misión donde lógicamente él es el maestro, pero en todo un discipulado en estos 3 años, donde hemos visto toda la dificultad, que no fue fácil ni para el mismo Jesús formar a estos hombres de distintas formas de ser, pues con su paciencia infinita va formándolos, modelándolos, pero hace un proceso de llamarlos, elegirlos, y se fueron con él, le dijeron que sí. Vayamos meditando hoy, en este año 2022, nuestro llamado, con nombre propio delante de Dios. Usted y yo somos muy importantes para Dios, y desde que hemos recibido el bautismo somos hijos de Dios.
templos del Espíritu y la inhabitación trinitaria, Dios viene a nosotros cuando lo dejamos entrar y morar en nuestro corazón. Y llamados con nombre propio, cada quien para una vocación específica. Pero ¿cómo he respondido hasta este momento a esa vocación y cómo quiero responder en este 2022? Y uno empieza a mirar, Pedro era un personaje muy llevado de su parecer y con una personalidad muy llamativa, porque un poco ofuscado a veces, acelerado para decir las cosas, quería hablar de primero siempre, pero era un hombre fiel, a pesar de que después lo haya, en algún momento lo haya negado, después se arrepiente y llora su pecado, pero el Pedro, para haber sido escogido por Jesús, era un hombre que quiso mostrar fidelidad al seguimiento de Jesús. A pesar de sus limitaciones, Dios lo fue modelando, hizo de este Pedro tímido, muy llevadito, muy impulsivo, hizo el gran Pedro, papa, el primer papa. Y su hermano Andrés, que era más tímido, hizo de un hombre de él que con su timidez pudo evangelizar. Y empieza a llamarnos también la atención de Santiago, Zebedeo y Juan, los Boanerges, porque en algún momento Jesús les tuvo que decir que son como hijos del trueno, porque ellos pidieron que bajara candela del cielo por allá en un poblado de samaritanos que no quisieron recibirlos. Y así los puso Jesús. Y también Felipe y Bartolomé, dos de los mayores del grupo apostólico, más muy doctos, pero seguramente les costaba, como hebreos ya mayores de edad, ir entendiendo toda esta novedad de Jesús, y así lo hicieron. Y también Mateo, un publicano, que hemos hablado cómo es la conquista del corazón de Jesús y cómo se convierte y deja radicalmente todo su estilo de vida pasado. Y Tomás, un hombre alegre, joven, un hombre que seguramente se dedicaba, según algunas expresiones de Jesús, a un trabajo de la orfebrería también, y con su familia, que tenía algunos viñedos de la ciudad de Ramá en Israel. Y también está Santiago el de Alfeo y Tadeo, que eran dos hermanos, primos hermanos del Señor. Santiago de Alfeo fue el primer obispo de Jerusalén, y Judas Tadeo, un hombre también de un carácter fuerte y que ha venido a dejar una santidad muy grande y tiene pues muchos devotos en el mundo que le claman y le piden, y ellos dos también como parientes del Señor. Y también es Simón el cananeo, un hombre que por una intervención de Jesús pudo recuperarse de una lepra que tenía, había tenido dinero, y su papá pues era un hombre celota del movimiento de aquellos que querían liberar a Israel, y su madre era cananea, pero de color de piel, como de esa antigua tribu que habitó en Israel, y por eso se le dice el celotas o el cananeo. Y también Judas Iscariote, que fue el que lo entregó, que se acercó a Jesús porque pensó que Jesús iba a ser el Mesías poderoso como esperaban los judíos, y cuando él vio que Jesús no le iba a dar la gloria que él quería, pues lo vendió al mejor postor. Y estos 12 muestran todo el contenido de un llamado que Jesús hace y cómo responde cada uno. Tristemente Judas no responde bien, después vendrá Matías, que es elegido para ocupar este puesto que ha dejado Judas Iscariote. Pero son hombres comunes y corrientes que escucharon el llamado de Jesús. Ustedes y yo, dentro de nuestra vida cotidiana, ¿cómo respondemos al llamado de Jesús? Escuchemos que hoy Jesús nos llama a la montaña, y llamarnos a la montaña es llamarnos a orar y a ponernos en su presencia. Y escuchemos la voz de Jesús que nos dice nombre propio, y nos escoge hombres y mujeres para ser testigos en este mundo de hoy, apóstoles en el sentido de ser enviados también. Y honramos a estos que han dado la vida en el martirio, que han ido a llevar el nombre de Jesús a los distintos lugares. Ustedes y yo hoy miremos cómo llevamos el nombre de Jesús a nuestras familias y a nuestros contextos cotidianos de vida y de trabajo. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por este día, por esta lección de los 12 apóstoles. Nos enseñas que nos eliges a cada uno con nombre propio. Gracias por la vocación que has puesto en nuestros corazones, que podamos seguirte, amarte y darte el primer lugar de la vida, y podamos, como los apóstoles, responder y llevar tu nombre a todos, que todos te conozcan y te amen, que pongamos nuestros talentos y todas las capacidades que nos has dado cada uno dentro de su contexto de vida para poder evangelizar en esta generación de este mundo, en el contexto del mundo cotidiano. Que podamos hoy sentirnos llamados en este 2022 a continuar tu obra, a ser compañeros tuyos, como has llamado a los 12, que podamos verdaderamente llenar nuestro día a día y la cotidianidad con tu presencia en nuestros corazones, y que esto se note delante de los hombres de hoy, y que podamos verdaderamente ser testigos y ser enviados todos los días de nuestra vida. Amén. Cuarto momento, la acción.
¿A qué me mueve este llamado hoy de los 12 apóstoles? ¿Qué genera eso en mi corazón? ¿Y qué voy a hacer para sentirme verdaderamente un discípulo, después apóstol enviado en este año, para que otros conozcan y amen a Jesús? ¿Cómo lo voy a hacer? Se puede plantear ahí todo el procedimiento. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios.